Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Vamos a ir a la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia, voy a pedir que la tome y que vaya a la primera epístola a los tesalonicenses. Por favor, vaya ahí. Si no, pues por favor esté muy atento a la lectura que vamos a hacer en esta mañana. En el capítulo 4 de primera de Tesalonicenses, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Espero que ya lo tengan y que puedan leer junto conmigo ahí en su casa. Lea por favor en voz alta conmigo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de toda gloria, gracias por tu santa palabra. Señor, gracias porque nos permite leer tu palabra, tener tu palabra, atesorar tu palabra y exponer tu palabra. En este momento, Padre, ruego el perdón de todos mis pecados y te suplico en el nombre de Jesús que me domines para que tu palabra sea expuesta con amor y con la humildad de Cristo. Padre, esa es mi súplica, ese es mi ruego, que también los que están oyendo con humildad puedan recibir esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestra gloriosa esperanza. Mientras las economías del mundo se desploman abruptamente, el Evangelio de Cristo sigue creciendo día a día. Mientras el mundo se mantiene confinado en casa, el mensaje de la cruz transita libre por todos los medios posibles. Mientras los gobiernos se desesperan por el crecimiento del COVID-19, la Iglesia de Cristo mantiene intacta su gloriosa esperanza en medio de los peores escenarios. Mientras el pánico y la angustia se apodera de muchos, la fe y la esperanza gloriosa domina plenamente nuestra mente y nuestro corazón. ¿A qué se debe que nosotros, los cristianos, quienes hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, tenemos
esta gloriosa esperanza? ¿A qué se debe que nuestra fe es tan firme y podemos estar en completa paz sin importar las circunstancias? ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Más que eso, ¿qué es lo que nosotros hemos creído? ¿A dónde hemos depositado toda nuestra confianza? Hoy deseo explicar por qué nosotros tenemos esta esperanza y recordarles, hermanos, que tenemos una gloriosa esperanza para que eso nos dé aliento. Al mismo tiempo, aquellos que están escuchando y que no gozan de esta esperanza gloriosa, ruego a Dios que les conceda arrepentimiento para que depositen toda su confianza en quien nosotros depositamos toda nuestra confianza. Es en Cristo Jesús, nuestro Rey y nuestro Salvador. Cuando el mundo entienda, escuche por qué nosotros tenemos esta gloriosa esperanza, cuando escuchen y vean que tenemos esta esperanza en Cristo y los motivos por qué nuestra esperanza está en Cristo, entonces entenderán que el Evangelio de Dios sigue creciendo cada día mientras las economías se derrumban. Entenderán por qué es esto. Entenderán por qué el mensaje de la cruz sigue libre su tránsito por todos los medios mientras todo el mundo está confinado en casa. Cuando entiendan nuestra gloriosa esperanza, entenderán por qué nosotros, la Iglesia de Cristo, mantenemos intacta nuestra fe mientras los gobernantes se desesperan ante la situación. Entonces van a entender por qué la fe y la esperanza gloriosa domina nuestra mente y corazón, mientras el pánico y la angustia se apodera de muchos. Esta gloriosa esperanza no significa que somos irresponsables en nuestra conducta, en nuestro cuidado personal y el de los nuestros, como algunos pretenden que actuemos. Tenemos una gloriosa esperanza, pero no somos una iglesia irresponsable. Bueno, para hablar de este tema, quiero que meditemos en el pasaje que leímos en Tesalonicenses. No vamos a poder explicar todo el pasaje que leímos, pero sí podemos concentrarnos en algunos elementos esenciales en el tiempo que tenemos disponible, que van a dar una explicación por qué tenemos esta gloriosa esperanza, y espero también animarles a través de este mensaje. Antes de entender bien lo que la palabra de Dios dice, es necesario que entendamos un poco de esta iglesia que leyó por primera vez esta epístola. Es la iglesia de Tesalónica. Era una iglesia ejemplar, una iglesia con un amor fraterno impresionante, una iglesia generosa. Al mismo tiempo era una iglesia que estaba siendo ejemplo para toda una región, la región de Macedonia. Habían tenido un privilegio enorme, y es que el apóstol Pablo había estado con ellos y les había enseñado el evangelio, es decir, el significado de la muerte de cruz y de su resurrección. Si ustedes le dan una vuelta a las páginas de su Biblia, en el capítulo 1, en el versículo 5, el apóstol Pablo, a quien Dios usa para que escriba esta carta,
a la iglesia de Tesalónica, les dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y el apóstol sigue escribiendo. Hermanos, qué momentos más bellos cuando el apóstol Pablo, en las sinagogas o en las calles, mañanas, tardes y noches, se ponía con ellos a enseñar el evangelio, el significado de la muerte de Cristo, qué fue lo que realmente pasó en esa cruz y por qué esa muerte es tan esperanzadora. Qué lindos esos tiempos cuando el apóstol Pablo dice que no solo con palabras, sino con poder. O sea que sus entregas fueron poderosas para esta iglesia. Les enseñaba el significado de la resurrección. En el mismo capítulo 1, en el versículo 9 y 10 de Primera de Tesalonicenses dice: porque ellos mismos, los de las otras regiones, de esa región, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, la iglesia de Tesalónica había escuchado el evangelio de los mismos labios del apóstol Pablo. Por eso, en algunas menciones y en algunas que nosotros veremos en este texto, el apóstol Pablo no se detiene a explicar ampliamente el significado de la muerte de Cristo ni el significado de su resurrección, porque él, inspirado por el Espíritu Santo, pero con su consciente de su conocimiento, sabe que ellos ya recibieron el evangelio. Diferente, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le escribe a Romanos, una iglesia que él no había visitado. También tenía buenas referencias de Romanos, pero él aún así explica el evangelio. Y en Romanos tenemos una entrega también poderosa del evangelio. Digo esto porque notaremos que el apóstol Pablo solo hace mención de dos eventos fundamentales en esta parte que vamos a leer. Porque lo que vamos a ver hoy es como en el versículo 13 el apóstol Pablo hace una diferencia entre dos tipos de personas: de los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza, para luego explicar por qué tienen esperanza estos que la tienen. Y esa esperanza está fundada en tres hechos, dos hechos históricos, comprobables, con altas evidencias. Uno de ellos es la muerte de Cristo y dos es su resurrección. Y el tercero es un hecho profético, futuro, que Cristo vendrá otra vez. Entonces, ahora vamos a ir al versículo 13, donde el apóstol Pablo nos enseña estas cosas. Dice el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Fíjense que el primer grupo a quien él se dirige es a los hermanos de Tesalónica, aquellos que han puesto su confianza en Cristo. Y les dice: hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué el apóstol Pablo les está diciendo esto? A pesar de que era una iglesia ejemplar, que su amor fraterno era enorme, que su generosidad era grande,
que habían recibido el evangelio en medio de tribulación y seguían perseverando, ellos estaban esperando ansiosamente que Cristo volviera, que regresara. Querían ver a Cristo en toda su gloria. Cada generación de la iglesia debería imitar a los tesalonicenses en esperar ansiosamente a Cristo. El problema que había en Tesalónica en este tema es que ellos, mientras esperaban a Cristo, estaban viendo que algunos de sus hermanos en Cristo estaban falleciendo, estaban muriendo. Entonces ellos se preguntaban qué iba a pasar con los que estaban muriendo, porque no iban a poder ver a Cristo en toda su gloria cuando retornara. Tiene sentido que ellos hayan tenido estas preguntas, porque la Biblia no estaba completa. Entonces no estaba toda la revelación de Dios que ahora nos da la respuesta a esas válidas preguntas. De hecho, esta epístola es una de las primeras epístolas que el apóstol Pablo escribe. Y aquí empieza a dar el apóstol respuesta a la inquietud de los de Tesalónica, luego a la inquietud de toda la iglesia. Entonces, por esa razón, él les escribe: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen hace referencia a los que han muerto en Cristo. No quiero que ignoréis acerca de ellos, para que no os entristezcáis. No significa que nosotros no nos entristecemos. No significa que los cristianos no se deben entristecer. Lo hacemos cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos a alguien que amamos cercano a nosotros. Lloramos y eso no está mal. Se está refiriendo a una tristeza porque ellos pasaban el tiempo y seguían tristes por aquellos que habían muerto, porque no sabían lo que iba a pasar con ellos cuando Cristo viniera. Entonces les dice el apóstol: para que no os entristezcáis como los otros. ¿Y quiénes son los otros? Ese otro grupo de personas. Como los otros que no tienen esperanza. Entonces en el versículo 13 claramente identificamos a dos grupos que el apóstol Pablo en la palabra de Dios los menciona de alguna manera. Los que han puesto su confianza en Cristo, que tienen esperanza, y los otros que no han puesto su confianza en Cristo, aunque sepan de Él, pero que no tienen esperanza. Hay personas sin esperanza. Hay personas que creen que al cerrar sus ojos en este mundo, ahí se acabó todo. Y por eso le dan un desenfreno a sus pasiones, a su lujuria, a su inmoralidad, a su avaricia, a su codicia, a sus rencores, a su amargura, a sus deleites, porque su esperanza está aquí, y ellos piensan que aquí es todo. Más que, y no solo están sin esperanza, realmente están atormentados su alma. Su alma está atormentada, encarcelada en el pecado, porque aún algunos, conociendo de Cristo, no depositan su confianza en Cristo. No tienen esperanza. Es triste, porque hay gente que nosotros conocemos que no tiene esperanza. Su angustia en estas situaciones, por lo tanto, es mayor.
Su preocupación de partir de este mundo los embarga en sobremanera. Porque para ellos no hay esperanza. Sin embargo, hay otro grupo identificado aquí que sí tiene esperanza. Y qué lindo es tener esperanza. Qué lindo es un testimonio real. Qué lindo es una persona que por situaciones de la vida está en un hospital grave, pero gozoso porque tiene una gloriosa esperanza. Qué lindo es ver personas que yo no digo que no da tristeza estar mal de salud, no digo que no da tristeza fracasar en un negocio, pero que eso no los embarga, sino que puede más una gloriosa esperanza, porque saben que aquí solo son peregrinos, que hay algo más allá y que han puesto su confianza en aquel que da garantía en la vida eterna. Entonces hay dos grupos de personas: los que no tienen esperanza, que han de padecer condenación eterna en el infierno con el diablo y sus demonios, con tormento, con llanto, con crujir de dientes, con lamento eterno, con pesares que nunca se acaban y con tormento en el alma y en el corazón que nunca termina. Y aquellos que sí tenemos una gloriosa esperanza. No tememos la muerte, porque creemos en aquel que venció a la muerte. Pero no podemos mentir, tampoco deseamos la muerte, porque mientras estamos en este cuerpo y esta naturaleza, queremos estar aquí. Quisiéramos que nuestros padres, nuestros abuelos, viviéramos millones de años. Pero la realidad no es esa. Un día todos partiremos de esta tierra por un virus, por una bacteria, por un accidente, por ancianidad, por una enfermedad, por lo que sea. Pero no importa. Tenemos una gloriosa esperanza que el día que muramos apenas inicia nuestra gloriosa comunión eterna con Cristo. Ahora bien, el apóstol Pablo hace mención en el versículo 14, dándoles ánimo de lo que creemos, y en el versículo 14 empieza y menciona esas cosas que hacen y que son la base de nuestra gloriosa esperanza, que es lo que yo le quiero explicar esta mañana. Pero el apóstol Pablo no se desplaya, es decir, no se extiende en la explicación de estos hechos. Leyendo el libro de Tesalonicenses, el versículo 14, a veces pareciera extraño que él solo menciona, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y solo lo menciona, pero él solo lo menciona, porque como ya vimos, él sabe que los de Tesalónica entienden claramente el significado de la muerte y de la resurrección de Cristo. Yo no quiero asumir lo que el apóstol Pablo asumió, aunque puede ser que algunos de ustedes conozcan muy bien esto. Quiero ampliar un poco en el diminuto conocimiento que he podido tener del significado de la muerte de Cristo y de su resurrección. Quiero explicarles a ustedes para que puedan comprender por qué decimos que tenemos una gloriosa esperanza. Primero hablemos de la muerte de Cristo. Es innegable, nadie lo puede negar, ni aun los incrédulos lo niegan. Hubo un hombre, Jesús de Nazaret, que habitó entre nosotros.
en las regiones de Galilea y de Judea. Es innegable, porque hay tanta evidencia histórica. No ocupamos videos ni fotos. La evidencia es descomunal que ese hombre murió en una cruz, en el Gólgota. Hay que entender qué fue lo que pasó en la cruz. Para eso tenemos que estudiar toda la vida y predicar toda la vida. Y ni aún llegaremos a lo más pequeño de lo inmenso que pasó en esa cruz. Pero queriendo explicarlo para cada uno de ustedes, en la cruz, como dice su palabra allá en Romanos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Jesucristo fue condenado a muerte por nuestros pecados, sus pecados. Usted es culpable de que Cristo haya subido a la cruz, y yo también soy culpable. Aquellos que gritaron, aquellos judíos que gritaron, crucifíquenle, crucifíquenle, no tienen más culpa que usted. Ellos son responsables, usted también es responsable. Porque no fueron los gritos de ellos los que los subieron a la cruz, fueron los pecados de ellos y los pecados suyos. Su avaricia, su infidelidad, fornicaciones, adulterio, mentira, vicios, lujuria, robo, rencores, amargura, deseos de venganza, iras, maledicencia, pleitos, envidias, codicias, idolatrías. Todo eso hizo que Cristo subiera a la cruz, condenado ahí no solo a morir, sino a recibir la ira de Dios en la cruz. Pero qué lindo y qué esperanzador es saber que toda mi carga de pecados que me atormentaba fue puesta en Cristo, y ahora ya no tengo que cargar con esa culpa, porque Cristo pagó nuestra deuda en la cruz y se ofreció como una ofrenda para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Mientras su sangre corría, Él estaba redimiendo nuestra alma. El alma más putrefacta, Él la limpió y le otorgó su pureza y su santidad. Qué gloriosa esperanza saber que mis pecados fueron perdonados en la cruz. Ahí nace nuestra esperanza, porque ahí se consumó. Jesucristo dijo: consumado es, misión cumplida. Él había pagado por el pecado de sus escogidos. Gloria a Dios. Por eso no tengo que ir delante de Dios a dar cuentas por mis pecados, porque Cristo en la cruz ya los pagó. Qué lindo es saber eso. Qué gloriosa esperanza nace en la cruz. Cuidado con ser como uno de esos ladrones que fueron crucificados justo a los lados de Jesús. Uno de ellos le dijo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
estando en su condición de angustia, le preocupaba este mundo. Sálvame, si es que acaso eres el Cristo. Pero en la misma cruz hay un ejemplo inigualable de fe. Porque el otro que estaba siendo sacrificado le dijo: ¿no temes a Dios? Nosotros estamos siendo condenados justamente por nuestras faltas, pero él nada hizo. Y él tuvo fe y esperanza en Cristo. Pero noten esto: ¿por qué es inigualable la fe de este hombre? Él no vio a un Cristo crucificado. Él no vio a un Cristo ascendiendo a los cielos. Él no vio a un Cristo transfigurado. Él vio a un Cristo ensangrentado, con problemas para respirar. Vio a un Cristo rechazado, golpeado, vilipendiado, vituperado, escupido y odiado. En ese Cristo él puso su esperanza y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el tiempo de la angustia en la cruz, cuando este ladrón estaba muriendo, no le pidió a Dios que lo bajara de la cruz. Le pidió a Dios, que era Dios encarnado, al mismo Jesús de Nazaret: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él de alguna manera fue iluminado para entender lo que estaba pasando en la cruz. Pero no basta con entender, tenemos que depositar toda nuestra confianza en Cristo. ¿Puede usted ir a la cruz, abrazar esa cruz, darle gloria a Dios por esa cruz y decirle: gracias, Cristo, por esa gloriosa esperanza? Pero el apóstol Pablo dice: porque si creemos que Cristo murió. Los de Tesalónica entendían qué significaba eso. Y yo apenas les he dicho algunas cosas de lo que esto significa. Pero dice: y resucitó. Había un hombre de las autoridades del concilio que se llamaba José. Era de Arimatea. Él, no todos los del concilio eran perversos. Él era del concilio. Pero él no había votado a favor de lo que estaban haciendo con Cristo. Él esperaba al Mesías. Le pidió a Pilato que le diera su cuerpo. Entonces dijo que él tenía un lugar para sepultar a Jesús. Llevó a Cristo, a quien envolvieron con lienzos. Lo sepultaron porque Cristo ya no tenía pulso, había muerto. Cristo ya no podía ver, sus ojos no funcionaban, había muerto. No podía oír, no podía palpar, su corazón ya no palpitaba y sus pulmones ya no inhalaban ni exhalaban. Cristo murió por nuestros pecados. Pero fue sepultado en la cruz. Le pusieron un sudario. Lo pusieron en ese sepulcro y movieron una piedra grande. Y no solo eso, una guardia romana custodió esa tumba. Un domingo, un día como hoy, muy temprano en la mañana, unas mujeres fueron a la tumba y vieron que la piedra estaba removida, porque había habido un terremoto cuando un ángel de Dios removió la piedra.
aquel hombre, aquel cuerpo inerte, aquel corazón sin palpitar, volvía a palpitar. Aquellos pulmones que ya no inhalaban ni exhalaban, volvían a respirar. La sangre volvía a correr por todo su cuerpo, sus ojos volvían a ver, sus manos volvían a palpar, su olfato volvía a oler, y se quitó los lienzos y se quitó el sudario y salió de la tumba, y hasta el día de hoy la tumba está vacía. Pablo dice en Corintios: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Todo lo que nosotros decimos que pasó en la cruz, si Cristo no resucitó, no pasó en la cruz. Pero si Cristo resucitó, nuestra redención en la cruz es verdadera. Y gloria a Dios, porque así como hay innumerables evidencias y pruebas de que Jesús vivió, de que Jesús murió, de que fue crucificado, hay innumerables evidencias testificales, documentales, de que Cristo resucitó de entre los muertos, y eso a nosotros nos da esperanza, nuestra gloriosa esperanza. Cristo resucitó, amados hermanos. Jesús de Nazaret, aquel que estaba registrado que era hijo de José y María, aquel que conocía el oficio de la carpintería, aquel que llamó a pescadores a que lo siguieran, y quien hizo muchos milagros, Él resucitó de entre los muertos. Y si Cristo resucitó de entre los muertos y nuestra esperanza está puesta en Él, nuestra esperanza está firme, intacta, no se mueve, no se desbarata. Nada, ni nadie, ni pestes, ni angustia, ni tribulaciones, ni debacles económicos, ni confinamiento, nada hará que nuestra gloriosa esperanza sea removida. Y esa gloriosa esperanza es Cristo, por su muerte y por su resurrección. Esto no termina ahí. Días después, Cristo ascendió a los cielos, y muchos le miraron cuando una nube lo ocultó. Entonces se presentaron dos varones y dijeron: así vendrá como le habéis visto ir. El apóstol Pablo dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios que en Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos no habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esa es nuestra gloriosa esperanza, que el que consumó en la cruz nuestra redención, el que la selló con su resurrección, lo veremos descender imponente con toda su gloria del cielo. Él descenderá del cielo, Él volverá, y como dice su palabra, todo ojo le verá. Hace algunos meses era impensable pensar o postular
que todo el mundo estaría confinado en sus casas. ¿Quién iba a pensar que un diminuto virus nos iba a tener encerrados en nuestra casa? No lo pensaba. Tal vez ahora creen que un día toda rodilla se doblará ante un rey que descenderá imponente en toda su gloria en el cielo. Esa es nuestra esperanza. Hemos de ver a todos de rodillas ante nuestro Salvador Jesucristo. ¿No es glorioso esto, hermanos? ¿No es maravilloso lo que Pablo les dice a los de Tesalónica? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estoy leyendo la palabra de Dios. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿No es glorioso esto, hermanos? Por eso decimos que tenemos una gloriosa esperanza. Nada puede remover nuestra fe. Ánimo, iglesia, gocémonos en Cristo, adoremos su nombre, porque tenemos una gloriosa esperanza. Ahora bien, dice aquí: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Claro que dan aliento, claro que fortalecen el alma, claro que dan aún más esperanza, claro que revive todo nuestro ser. Si usted está en Cristo, si su fe ya está depositada en Él, si ya se ha arrepentido de sus pecados y ya ha clamado misericordia y ya Cristo lo ha redimido. Pero si usted no ha puesto su confianza en Cristo, esto no lo alienta, le atormenta. Porque sabe que esas imágenes de gente abandonada por este virus no son nada comparado con lo que le espera en el infierno. Porque ahí será abandonado de la misma presencia de Dios. No podrá clamar misericordia. Hoy es el día de salvación. Hoy venga y arrepiéntase de sus pecados. Doblegue ante la cruz de Cristo. Pídale perdón, arrepiéntase. Él le va a regenerar, le va a dar una nueva vida. Usted siga adelante y crea firmemente en Cristo y gócese con nosotros y diga: ahora tengo una gloriosa esperanza. Porque para lo que nosotros es una gloriosa esperanza, para otros será un tormento. Para otros es algo hoy ridículo, pero aún los que lo ven ridículo, ese día doblarán sus rodillas. Qué lindo es cuando uno viene de la jornada laboral a la casa y sus hijos lo esperan y lo ven y corren desenfrenados a uno, y uno se alegra de ver el amor de sus hijos, cómo lo esperan, y los abraza y los besa y los toma y se regocijan juntos. Qué lindo es saber que día a día esa intensidad de que lo esperan a uno no cesa. Espero que imitemos a nuestros hijos, esperando la gloriosa venida de nuestro Cristo, porque esa es
nuestra gloriosa esperanza. Ese día Él también aparecerá. Lo estamos esperando. No sabemos cuándo será, pero Él vendrá. Y nosotros, si estamos con vida, correremos a ponernos de rodillas y darle gloria. Gracias, Señor, porque has vuelto, diremos, y adoraremos su nombre y le daremos loor, cantos de gratitud y de alabanza. Él también se regocija al ver que sus hijos lo esperan. Yo quiero animar a la iglesia. Tomen ánimo en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo y en la futura venida de Cristo en estos tiempos. Y quiero exhortar a los que no han entregado su vida a Cristo para que se arrepientan hoy, no mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy el tormento de su alma será quitado por la esperanza gloriosa de Cristo. Hoy la suciedad de su pecado será limpia con la sangre poderosa de Cristo. Lo que usted ha hecho con su vida en la cruz, Dios lo va a restaurar. Vaya a Cristo, busque a Cristo, arrepiéntase a los pies de Cristo y gócese con nosotros en esta gloriosa esperanza. Oremos. Buen Dios y Padre de toda gloria, gracias por tu sacrificio en la cruz por nuestras culpas. Ayúdanos a imitar la fe y la conducta de este hombre que estaba siendo crucificado al lado tuyo, que en medio de su peor pesadilla y agonía puso su esperanza en ti. Gracias, Padre, porque al recordar esto, de tu muerte, tu resurrección y tu glorioso retorno en el futuro, nos deleitamos. Y sí podemos decirle al mundo, tenemos una gloriosa esperanza. Conozcan nuestra gloriosa esperanza. Vengan a Cristo y sean parte de ella. Te adoramos, Señor. Te damos loor y gloria por siempre y para siempre. Gracias por Jesucristo, por nuestra redención y por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.